El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Empecemos. El holocausto nuclear en el multiverso DC, la historia de un futuro apocalíptico en las tierras AD, o sea, After Disaster, tierras 295, 51, 86 y 17. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy les presento ante ustedes, y como vieron atentamente en los 3 shorts de esta semana, acerca de un evento cataclísmico de carácter apocalíptico que sentó las bases de un misterioso apocalipsis en el multiverso de posibilidades que tiene el futuro del universo DC principal. Pues a esta realidad se le conoce como la Tierra AD o Tierra After Disaster, que vienen de las siglas obviamente del evento que se conoce el Gran Desastre, cuyo mundo, o por lo menos dicha realidad futura apocalíptica, debutó en las páginas de los cómics, primero que todo en Kamandi, volumen 1, número 1 del mes de noviembre de 1972, y en el cómic de Strange Adventures número 138 de los años 60. Obviamente esa historia es un poquito de la época de John Byrne, y la segunda historia obviamente incluye al famoso Jack Kirby. En la realidad de la continuidad precrisis es una tierra donde existe una versión del universo DC que sucumbió a un mundo post-apocalíptico inspirado en las historias de la novela de Pierre de Boulle y las películas, obviamente, del Planeta de los Simios, en la cual los humanos son perseguidos por animales antropomórficos que han tomado el lugar del nombre en su lugar. Tratando de sobrevivir, entre aquellos están personajes tales como Kamandi, el Proverbial, que es el famoso personaje protagonista del cómic de Kamandi, The Last Boy on Earth. Oficialmente también se le considera otra denominación, aunque al menos esto viene para las retrocontinuidades que se le han aportado obviamente a la historia de canónica DC. En este caso hablamos de lo que viene a ser la Tierra 51 y una versión de la Tierra 17, aunque mezclaba muchos elementos de los cómics de los Caballeros Atómicos, en la que también se inspira la guerra nuclear que ocasionó un desastre a causa de un famoso y misterioso virus que se llama el Cortexin. A pesar de que en esta época, lo que se fue los años 60, 70, en lo que se considera precrisis, existió esta versión de Tierra 50, no quiero que quedemos claros con eso, que es muy distinta a la que recibiría dicha denominación, ¿no? Era una versión, digámoslo así, que en la versión post-crisis una versión actualizada para el canon del multiverso C, que vendría a ser restablecido posteriormente, ¿no? En los años 2000 para acá. Se desconoce si esa versión fue de alguna manera la misma o una revisión revisada, actualizada preferiblemente. Bueno, eso en relación al tipo de historia imaginaria, puesto que haya sentado las bases para que cuya historia original era una historia imaginaria, que de hecho surgió en una historia de Superman, ¿no? Y en la que Superman se había casado uno a la vez con Lois Lane, Lana Lang y Lori Levaris, al menos eso es lo que se explica originalmente en esa historia imaginaria, y cada una murió poco tiempo después de sus matrimonios con el Hombre de Acero. Sin embargo, puede que esta tierra solo quedase como un mundo apócrifo, de manera que la reescritura de realidad durante los denominados eventos crisis cambiaron constantemente a través de los años. Por lo tanto, dicha primera versión de la Tierra 51, que se escribe literalmente letras, a diferencia de sus contrapartes que se escriben en números, se diferencia como recurso narrativo ocasional para diferenciarse de las denominaciones que llevaban en su lugar el número de la Tierra paralela respectiva. Y quizás también haya ocurrido un error de frecuente en los escritores en los intentos por establecer oficialmente las diferentes nomenclaturas para dichos universos alternativos. Por lo tanto, vamos a tener a continuación cómo ha cambiado esta realidad apocalíptica a través de los años en la editorial, es decir, la historia del gran desastre que ya habíamos venido contando en los shorts, para su versión de los hechos que se narraron en los cómics de Cuenta Atrás para Crisis Final en lo que respecta a la Tierra 51 y una posible futura continuidad canónica, que por cierto esto sí es reciente, que se dio en la continuidad Prime Earth, en donde de alguna manera también se ha manifestado en los cómics como la miniserie Electric Warriors, la miniserie de la Legión de Superhéroes Pre-Infinity Frontier, conocida Millennium. Y sin más que dar a conocer, porque esto lo vamos a ampliar, comencemos.
Cabe citar que otros compendios dan por entendido que el gran desastre ocurrió originalmente en dos versiones un poco distintas entre sí, dadas las confusiones que siempre ocurrían en las errores de continuidad. La primera Tierra AD, o sea, la Tierra After Disaster, se llegó a darle denominación de la Tierra 295, como más adelante relataremos, así como la Tierra 86, que trata de un contexto similar, pero que cuenta el origen de los caballeros atómicos, entre otros aspectos. Historia crisis y post-crisis para las tierras AD o después del desastre. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí juega un factor fundamental en los 90, tanto para las historias pre y post-crisis, y en el tema del concepto del reino del hipertiempo y los llamados Elseworlds. Recordemos que el hipertiempo es como una especie de reinos atemporales o de alguna manera sacados de los restos multiversales de la primera crisis, convertidos en una especie de líneas temporales posibles, alternativas, y que explicaban ciertos eventos futuros, pasados o presentes. Por lo tanto, algunos pasaban a ser una categoría de Elseworlds con una historia original especial, tal como ocurría con el famoso Elseworld de Kamandi en El fin de la Tierra, que tenía ciertas historias y divergencias un poco distintas, incluso donde el protagonista que aparece al lado de Kamandi es el propio Superman. Bueno, continuando, nos vamos a ir a la historia de unos personajes que se llaman los Visionarios. De acuerdo a la historia de la Tierra AD, o sea, AD, o After Disaster, o después del desastre, comienza en un futuro donde una dimensión paralela, una raza de extraterrestres conocida como los Visionarios pronosticó la futura destrucción de la Tierra en un cataclismo que se conocería como el Gran Desastre. El visionario que descubrió esto, el profesor Sid o profesor Z, se dirigió al Consejo de Ciencias y trazó los incidentes precisos para conducir a la ruina del planeta Tierra. Les dijo que los varones industriales del planeta llegarían al poder. Se produciría una guerra civil que conduciría a una calamidad conocida como el Gran Desastre. Al menos se sabe que, como explicaba, los orígenes del Gran Desastre son diversas fuentes. Sin embargo, una de las más reconocidas es una cuestión relacionada a un virus. Incluso se utilizaría la misma idea y concepto en los eventos del cómic de Cuenta Atrás para Crisis Final. Buscando evitar que ese futuro sucediese, los visionarios vinieron a la Tierra y establecieron una reconocida como la Agencia Global para la Paz. Para mantener sus orígenes alienígenas en secreto de la población de la Tierra, usaron un spray cosmético para oscurecer sus rasgos, es decir, no tenían una identidad para las personas con las que trataban, que por lo general eran agentes gobiernos de todos los países o aquellos que ellos designaran para convertirlos en sus agentes. La gente de la Tierra creía que la Agencia de la Paz Global estaba formada por líderes mundiales de varias naciones que ocultaban intencionalmente sus rasgos para promover la igualdad entre razas y culturas. La Agencia de Paz Global comenzó a vigilar el planeta, encarcelando a un gran número de señores del crimen, políticos corruptos y megalómanos potenciales. El profesor C o profesor Z, sin embargo, dudaba de estos esfuerzos eran suficientes. Aunque la GPA estaba dando grandes pasos en sus esfuerzos por erradicar el crimen, todavía se creía que la Tierra estaba destinada a sucumbir justamente en el destino final, que sería el apocalipsis conocido como el Gran Desastre. Por eso nos lleva a conocer el proyecto OMAC, pero que también lo conocemos en la continuidad precrisis como el ejército de un solo hombre. Uno de los principales científicos de la GPA, un ser humano llamado el profesor Myron Forrest, creó un poderoso sistema informático satelital, al cual llamó el Brother Edge o hermano ojo, para ayudar a supervisar a los asuntos concernientes a la Tierra. También se convirtió en un provinciano que llegó a transformar a un empleado del almacén del ejército llamado Body Blank en un cuerpo de ejército de un solo hombre, es decir, en un OMAC, utilizando precisamente dichas siglas de One Army Corps o OMAC. Body Blank trabajó en interés para la Agencia de la Paz Global en la lucha contra sus enemigos de la propia Tierra. Uno de sus enemigos en esta ocasión, el más peligroso, fue el científico criminal conocido como el Dr. Scuba. El evento del Gran Desastre. Bueno, acá ya tenemos que trasladarlos a la continuidad, obviamente, que conlleva estos acontecimientos. Bueno, se supone que OMAC, de alguna manera, existe en el propio universo principal, que en ese entonces se llamaba Tierra 1. Sin embargo, como hablamos de futuros posibles,
En la historia de Tierra After Disaster, a pesar de todos los esfuerzos de Omak, el gran desastre no se pudo evitar. Se sabe muy poco sobre las verdaderas causas del desastre, pero la causa evidente fue que existía como diríamos, como un misterioso muro de energía conocido como el Vórtex, donde ocurrirían terremotos y maremotos que estallaron en todo el mundo y las naciones de la Tierra se encontraron a merced del Armagedón nuclear, al menos eso, la parte física del espacio que ocurría en el área terrícola. Poco antes de que cayeran los últimos bastiones humanos, un científico llamado el Dr. Michael Grant inventó un químico mutagénico conocido como el Cortexin. Y aquí viene la otra parte. Algunas versiones no solamente era un químico, sino un virus. Aunque no sobreviviría el tiempo suficiente para presentar sus frutos de su trabajo, la droga Cortexin lograría forjar su propio legado tras la aniquilación global. Es incluso que esta historia llegó a utilizarse en el Elseworld Superman Batman Generations. Después del gran desastre de Body Blank, se vio aislado del satélite Hermano Ojo. Este ya se había retirado como Oman, por lo que se dispuso a buscar una nueva vida como Body Blank, como una persona común y corriente en esta etapa post-apocalíptica, incluso llegando a tener una familia. La radiación ambiental que dejó el gran desastre interactuó con los niveles de cortexina en muchos aspectos, como aquellos animales de laboratorio que tenía el Dr. Grant. En el transcurso de 2 generaciones, casi de un siglo, los animales comenzaron a mutar y su progenie eventualmente desarrolló rasgos antropomórficos que incluyen el intelecto humano y la capacidad para caminar erguido. Con el paso del tiempo, estos hombres animales heredaron la Tierra y se convirtieron en la forma de vida dominante del planeta. La humanidad quedó desprovista de toda cultura y estructura social poco y comenzaría a involucionar hacia una especie inferior, lo cual se desconoce si el efecto del Cortexin tuvo algo que ver con este proceso, pero lo más lógico era lo más evidente. Entonces llegamos al caso de Kamandi, el último niño de la Tierra. Pasarían décadas desde el evento cataclísmico cuando un anciano Body Blank regresó a un complejo militar ubicado en las ruinas de la ciudad de Nueva York, llamado el Comando D. En este periodo de tiempo, las tribus de los hombres tigre bajo el gran César habían erigido el Imperio Tigre. Su dominio cubría la mayor parte de la costa este de los Estados Unidos. Body tuvo cuidado de ocultarse y correr el riesgo de convertirse en presa fácil de las iniciativas humanas del Imperio de los Animales. Body engendró un niño que a su vez más tarde dio a luz un hijo llamado Kamandi, es decir, se convertiría en su propio abuelo. El nombre de Kamandi se derivó del búnker que había nacido, es decir, el Comando D. De hecho, en la continuidad de la historia del cómic de la miniserie de 12 números Kamandi Challenge, retratan un poco más este detalle, esta historia, haciendo una especie de recontinuidad de la historia, en lo que amplían que el personaje, de alguna manera, vivía en una especie de simulación para ocultarle el secreto de la gran verdad que ocurrió con los seres humanos y toda la civilización humana. Bueno, a partir de este momento tocaremos algunos puntos de interés en la geografía de la realidad de este universo alternativo. Pues resulta que el Comando D era el búnker abandonado de la Fuerza Aérea y el lugar donde nació Kamandi. Ciudad Eléctrica era uno de los puntos principales metropolitanos ubicados en el este de los Estados Unidos y era una de las principales rutas de patrulla de Omak. El llamado Gran Muro Occidental o Gran Muro de los Lamentos, también llamado el maravilloso Muro de los Lamentos, es un enorme muro dorado de construcción desconocida que parece dividir el mundo. Más allá existen algunos elementos importantes. Por ejemplo, en Australia se encuentra el famoso vórtice que causó el gran desastre. Se puede determinar si algún tipo de causa natural o científica es lo que puso probablemente el causante del llamado vórtice, porque de alguna manera se podría considerar que es una especie de invento provocado por el hombre. Bueno, eso es a crítica personal, o al menos lo que ustedes consideren pertinente. En el caso de otro de los lugares más importantes de este mundo post-apocalíptico, pues está el Monte Everest. El Monte Everest es la montaña, aparte de ser la más alta de la Tierra, y que parte de ella forma de la cordillera del Himalaya en el Alto Asia,
Se encuentra en la frontera de la zona de Sagamarta, en Nepal y China. Antes del gran desastre, el Monte Everest era una de las principales bases de operaciones que tenía la sede la Agencia de la Paz Global. También existe algo llamado el Palacio del Sol o Sun Palace, que era una especie de finca palaciega propiedad de un anciano jefe del crimen conocido como la Madrina, en el cual Omar y un equipo de agentes de la GPA allanaron el Sun Palace e irrumpieron en una transacción ilegal entre la Madrina y el gerente del cartel del crimen Fancy Freddy Sparga. Si quieren conocer a estos personajes, les aconsejo leerse el cómic de Omar, volumen 1, número 1, al número 8, que se publicó en los años 70. Terminal de trasplantes. La terminal de trasplantes era una fábrica especializada en trasplantes de cerebro de Ciudad Eléctrica. El gerente regional de esta sede del Crim Cabal y director se conocía como el Body Shop, y el dueño de este sitio se conocía como Fancy Freddy Sparga. Asimismo, personajes que residen en esta versión de este universo son Ben Boxer, que era un humano mutante que adquirió ciertas habilidades para sobrevivir en este mundo. Otro es el propio Body Blank, ya anciano, obviamente pues ya lo conocimos desde el primer número, aunque en los cómics oficiales eso se hizo en los suplementos de los cómics de DC Comics Presenta, ¿no? Que se debe entender la colección que tenían los primeros cómics de Omag con Kamandi. También conocemos al perro mutante Dr. Canus, al Dr. Scuba de la época de Omag, a Doily, Flaubert, a Great Caesar, que es el famoso Rey Tigre, a Kamandi, que ya lo hemos mencionado antes, a Milo Blockstalker, a Myron Forrest, Norman Pyla, Ramjan, Renzi, Sacker, Sargento Gash, Spirit, Steve, Sultan y Tulfan. Que por cierto, Tulfan es el joven príncipe tigre que se volvería compañero de aventuras de Kamandi. Asimismo, las razas de tierra A, D, existen varias especies antropomorfizadas, entre las cuales tenemos gentes animales como la gente simio, barracuda, murciélago, jabalí, oruga, coyote, gente cocodrilo, gente de perruna o canina, gente delfín, tusa, leopardo, león, lagarto, puma, rata, perezosa, tigre, lobo, entre otros. Una de esas especies conforman algunos bandos, ya sean como ladrones, imperios criminales, reinos separados y algunas pequeñas comunidades que de alguna manera apenas sobrevivían ante el despertar de estas especies, ¿no? Es decir, ante el dominio de las especies más fuertes. Asimismo, hay que decir que a lo largo de la historia, antes y después del gran desastre, existen diversas facciones. Por ejemplo, la Cabal del Crimen, que la Cabal del Crimen era una mafia criminal que existió en los primeros años antes del gran desastre. Dirigido por un gerente regional llamado Fancy Freddy Sparga, que ya lo hemos mencionado. La base criminal de la Cabal del Crimen está ubicado en Transport Terminal en la Ciudad Eléctrica. La principal fuente de ingresos de la Cabal del Crimen provino del Body Shop, una raqueta que usaba una computadora quirúrgica para realizar trasplantes cerebrales. Los agentes de Freddy Sparga secuestrarían a donantes jóvenes y sanos y los traerían de regreso a la terminal para realizar el trasplante. Los clientes de la Cabal del Crimen incluían miembros de la alta sociedad adinerada de baja fibra moral que tenían mala salud o sucumbían lentamente a los rubores de la edad. La Agencia Global para la Paz envió a Omag para acabar a la Cabal del Crimen. Fancy Freddy se enteró de la participación de Omag y se trasladó a otros lugares a pesar de que intentó varias ocasiones asesinarle. Luego tenemos la Intercop, que era un grupo de científicos criminales que inventaron un poderoso robot llamado Muddermech y lo enviaron atrás en el tiempo con la misión de asesinar a Norman Blanc, el antepasado de Omag. Omag allanó el laboratorio de Intercop, lucharía contra los científicos y siguió a Muddermech hacia atrás en el tiempo, después de lo cual los científicos restantes destruyeron la tecnología de transmisor de tiempo. Curiosamente, esto es una de las primeras historias posteriores a la cancelación del cómic de Omag que se encontrarían en los cómics de DC Comics Presenta. Comercio y comunicaciones internacionales. Pues esto, que también se le conoce como ICYC, fue uno de los 7 poderes corporativos que libraron una guerra contra la Agencia Global para la Paz en los años previos al gran desastre. Estos fueron dirigidos por Wiley Quijot, presidente ICYC y comandante en jefe de su aparato de su ala militar. ICYC
dominaba el centro industrial estadounidense y controlaba todo el oeste del río Mississippi. Los principales rivales de Quijote eran la baronía de las regiones orientales, como Warner Bros. Incorporated. Quijote logró reclutar al propio Oma para sus propios fines para luchar en nombre de ICYC, pero Oma solo lo hizo porque sintió que su participación aceleraría la guerra con bajas mínimas. El jefe de operaciones de la empresa era un extraterrestre de visión llamado Mextasa, perdón la pronunciación. A Mextasa se le encomendó capacitar a Oma sobre cómo dirigir fuerzas militares de una compañía. Una de las batallas más brutales de la guerra de ICYC fue contra Warner Bros. Incorporated, que tuvo lugar en San Luis, Missouri. Dirigido por Oma, ICYC resultó victorioso con solamente 15.352 bajas. La oposición simplemente perdería más de 41.000 hombres. Bueno, las facciones posteriores al evento conocido como el Gran Desastre se encuentran, por ejemplo, en el caso del Imperio Tigre, que el Imperio Tigre surgió en los años posteriores al Gran Desastre, dirigido por el Gran César, como era el conocido emperador de este imperio animal. El imperio dominó lo que queda al este de los Estados Unidos. Bueno, también tenemos que conocer a Warner Bros. Incorporated, que fue uno de los 7 poderes corporativos involucrados en una guerra civil que devastó a los Estados Unidos. Los oponentes de Warner Bros. Incorporated era el gigante industrial International Communication and Commerce. Sus fuerzas se enfrentaron en una batalla brutal en San Luis, Missouri, justamente donde participó Oma. Hay otros datos de interés. Pues ya resulta que, contrariamente a otros textos en los que se ha publicado información adicional sobre el universo de las realidades alternativas del multiverso DC, en Crisis en las Tierras Infinitas, en la edición especial que trae en una edición muy, digámoslo así, actualizada de una de sus ediciones de la obra, trae una sección conocida como el del compendio, en la que se explica que esta tierra fue denominada Tierra 295, y al sí mismo la Tierra 86 era una variante de sí misma, en donde el Gran Desastre fue una guerra atómica y también poblada, pero en esta ocasión por los personajes conocidos como los Caballeros Atómicos y otros personajes conocidos como Heracles. De hecho, justamente esta Tierra 86 es donde proviene el personaje, el Caballero Atómico conocido como Garnet Grey. Se dio a entender que este mundo, o uno similar a él, era uno de los muchos futuros alternativos de la Tierra 1 de precrisis. Esto último es debido gracias al concepto derivado de los Elseworlds de la época post-crisis como Kamandi en el fin de la Tierra o el reino del hipertiempo, entre otros conceptos. En esta versión de la Tierra AD, la historia y las apariciones correspondientes, como yo les explicaba, se había borrado la existencia tras el colapso del multiverso en la serie limitada de Crisis en las Tierras Infinitas del 85 al 86, pero tras los eventos de Crisis Infinita 52, como se había creado un nuevo multiverso, sería una de las 52 tierras paralelas que fueron designadas para la Tierra 51, pero la Tierra 51 se volvería un análogo moderno de la Tierra AD, aunque es el producto de un experimento genético que salió mal en lugar de una guerra atómica o desastre natural. Incluso aquí es cuando mencionamos la historia que ocurrió en Cuenta Atrás para Crisis Final, donde involucra un virus, que en este caso hablamos del virus Morticoccus. Más tarde esta Tierra fue completamente restaurada en el multiverso por los eventos de convergencia. Si recordemos, fue en un crossover con Batman y los Outsiders dentro del mismo evento. Una versión variante de Tierra AD se representó en la saga Elseworlds en Kamandi As Years In, que por cierto es lo que hemos venido recordando anteriormente. Hay que citar también que obviamente los Caballeros Atómicos, que era otra realidad, en su mundo la guerra nuclear se había dado en los años 90, ¿sí? Hay que decir, y un grupo de humanos sobrevivientes que después serviría la base fundamental para unir y conectar algunos aspectos relacionados a las historias de la Tierra 295. La diferencia con estos conceptos es que al menos hay un grupo de humanos que sí sobrevivió, conscientes de todos los acontecimientos, y se omite quizás tal vez el elemento natural, dejando solamente la guerra nuclear en ese aspecto. Curiosidades. Muchos aspectos de la cultura y del medio ambiente de la Tierra AD están inspirados en novelas de ciencia ficción, como ya hemos mencionado, El planeta de los simios de Pierre de Boulle y Soy leyenda de Richard Matheson, que por cierto recomendada película. Más tarde, Jack Kirby volvió a imaginar sus conceptos post-apocalípticos de Tierra AD cuando colaboró con Al Stott para la serie animada de Robespierre de 1980,
en Tundar el Bárbaro. Continúa pues, Crisis Infinita. Bueno, acá ya hablamos justamente cómo fue la historia de la Tierra 51 que nos dio a conocer este evento. Es una de las 51 o 52 realidades divergentes que se ramificaron desde la realidad central de New Earth durante la recreación del multiverso poco tiempo después de los eventos de Crisis Infinita, apareciendo por primera vez en las páginas de cuenta atrás para Crisis Final en el número 19 del mes de diciembre del 2007. Historia. El periodo premonarca. Bueno, hay que citar que Monarca, esta versión es una segunda encarnación del personaje que originalmente había encarnado Han Hall, que se había corrompido y se había vuelto malvado. En esta ocasión correspondía a una versión corrupta del Capitán Atom. La historia de esta Tierra simplemente se desconoce, sin embargo era bastante similar a la precrisis de Tierra 1. Acá Barry Allen es Flash, por ejemplo. En algún momento del pasado, el Jason Todd de este mundo fue asesinado por el Joker. Enfurecido mató al Joker y en este evento lo llevó al límite. Comenzó a apuntar a supervillanos y su mente estratégica le permitió tener éxito donde muchos habían fracasado. Sin darse cuenta de sus acciones, los otros superhéroes reaccionaron ante la desaparición de su némesis, revelando sus identidades secretas y siendo más aceptados públicamente. Gracias a sus esfuerzos, se detuvieron las guerras, se evitaron las hambrunas y la humanidad entró en una edad dorada. Sin embargo, este estado de paz perfecta convirtió al mundo en un objetivo perfecto para Monarca y su ejército panmultiversal. Después de que los héroes retirados fuesen asesinados por sus homólogos malvados en esta serie de ataques coordinados, la fuerza de Monarca había llegado a Metrópolis. Sin embargo, se habían opuesto a las fuerzas combinadas de todos los monitores del multiverso. Después de las muertes que se dejaron en ambos bandos, los monitores simplemente se retiraron a su fortaleza multiversal para dejar espacio a los acontecimientos posteriores causados por el Superman Prime, es decir, Superboy Prime evolucionado de alguna manera en varios años, ¿no? Allí se dispuso a atacar a los invasores, por lo que Superman Prime golpeó al Monarca con tanta fuerza que su armadura se rompió. Aquí crearía un evento cuántico resultante que destruyó la mayor parte de esta realidad, dejando un brote de planta radioactiva. Y el monitor de esta realidad, Nix Wotan, que se había animado por la supervivencia del planeta, Nix Wotan prometió reconstruir la realidad. Sin embargo, esto sería un punto importante en la historia del personaje durante los eventos de Crisis Final, porque se le culpó por no cuidar bien de su mundo. El periodo posterior a la invasión de Monarca. Luego de que Nix Wotan reconstruyese la Tierra 51 en la primera ocasión, decidió hacerlo similar con New Earth, cuyos héroes habían sido capaces de contener las fuerzas del mal y el caos durante varios años. Sin embargo, por diferencia a su papel en la destrucción de la Tierra anterior, esta Tierra no tenía equivalentes de Ray Palmer, de Kyle Rayner, de Donna Troy, de Jason Todd, de Holly Robinson, Harley Quinn, Jimmy Olsen, Karate Kid y Chica Triplicada. Esta versión de Tierra 51 sobrevivió hasta que los héroes de New Earth regresaron con la creencia errónea de que era la New Earth. Sin embargo, Karate Kid había sido infectado con un virus conocido como Morticoccus y este estaba a punto de morir. Cuando murió, el virus se propagó desde su cadáver, eludiendo los protocolos de riesgo biológico del laboratorio Stark y Cadmus, por lo que se propagó a la población en general. Aunque los científicos lograron crear una vacuna, el virus ya se había extendido tanto como para que ésta fuese útil de alguna manera. El virus revolvió el ADN en sus víctimas, mutándolas en formas de vida en especies enteras antes de matarlas, es decir, en especies inferiores. Héroes, villanos y civiles de todo el mundo se transformaron en híbridos humano-animales enloquecidos. Mientras tanto, los animales del mundo comenzaron a ganar inteligencia y uniéndose en el caos, eventualmente ganaron poder en el mundo moribundo. Los últimos sobrevivientes superheroicos de este mundo escaparon al multiverso con los llamados Challengers from Beyond, o sea, los viajeros desafiantes del más allá, dejando atrás a Body Blank y a su nieto anónimo. Esto es una referencia a los cómics originales pre-Crisis. Una se sacrificó con su vida para que Body Blank pudiera salvar a su nieto en el búnker del Comando D.
O sea, es decir, recontando una vez más la misma historia. Mientras se arropaba al chico, Body comentó que se esperaba que su nieto perdonase a Body Plank por convertirlo en el último chico de la Tierra. No se sabe nada de los eventos de la Tierra después de este punto, excepto que el comienzo de la crisis final en el universo de Tierra 51 había sido eliminado del espacio real bajo la vigilancia de los monitores. El limbo. Otro de los lugares a los cuales se relaciona Tierra 51 fue cuando se creó una dimensión llamada el limbo. Si bien es verdad que el limbo existía tiempo antes de la reestructuración del multiverso, en esta versión, Tierra 51 fue reestructurada y fue conducida para ser una especie de espacio real en el que se ubicaba, digamos, un mundo donde se designaban las realidades alternativas corrompidas o destruidas del pasado historial del multiverso, por lo cual esta tierra designada como la Tierra 51 se convirtió en parte de ese limbo. Sobre su superficie se lavaron los personajes olvidados del multiverso, así como fragmentos y dispositivos de los otros 51 mundos. Los personajes perdidos formaron la Corte del Limbo bajo el liderazgo de uno de los personajes de los cinco inferiores, llamado Merryman. Algún tiempo después de la eliminación de dicha realidad, Tierra 51 se convirtió en el hogar de la Biblioteca del Limbo, un artefacto en forma aproximada de libro, que contiene un número infinito de páginas. Sin embargo, se cree que en este lugar es justamente donde se albergan algunos secretos que posteriormente serían utilizados en historias posteriores en eventos crisis más recientemente. Este mundo fue el sitio de aterrizaje forzoso de la Ultima Thule, una nave multiversal, por lo cual se utilizó por parte de los seres de la Tierra del multiverso DC para salvar a los eventos ocurridos por la gran crisis final. Y posteriormente sería atacado por los colosales secuaces del Monitor Oscuro como Mandrake. El mundo por venir. Ya en el evento de crisis final, las fuerzas de Checkmate, de la organización Checkmate, utilizaron tecnología avanzada para iniciar el Black Gambit, que era trasladar a una parte de la población de la nueva Tierra a un refugio seguro en un universo completamente diferente. En este caso cayó en la Tierra 51. Después de que Checkmate tuvo éxito con la ayuda del equipo Super Junior Team japonés y Mr. Miracle, la versión de Shiloh Norman, el juez de todo mal, utilizó sus nuevos poderes para eliminar a todos los elementos relacionados con la crisis final de los nuevos dioses del cuarto mundo, los soldados tigre de Caliban, el virus Morticoccus, entre otros, de la historia de la nueva Tierra, es decir, de New Earth, y crear una nueva historia para Tierra 51 a partir de ellos. Checkmate, ahora reformado como la Agencia Global para la Paz, estaba utilizando unidades OMAG y agentes encubiertos con una máscara basados en el diseño de Kesh, del famoso superhéroe de Question. En este caso hablamos del personaje de René Montoya y de Victor Seig, para mantener el nuevo orden en un nuevo mundo donde los animales humanoides tienen grandes imperios. Los dioses primitivos lucharían por el dominio, y obviamente el último chico de la Tierra, es decir, Kamandi, estaba preparado para la nueva aventura que tendría en su vida. Hay que tener en cuenta que los puntos de interés de la Tierra era la propia biblioteca del limbo, como antes mencionábamos anteriormente. En la versión de este universo fallecido, o digamos destruido, se encontraba una versión fallecida de Barry Allen, de OMAG, aquí vivía el propia versión de Kamandi, una versión de Iris West, de Libby Lawrence, que aquí ya parecía fallecida, una versión fallecida del Batman que hemos comentado anteriormente, y obviamente de Nick Wotar, el mismo que se convertía en el super jefe de la historia de multiverso. Un dato de interés en particular es que estas realidades alternativas del multiverso por crisis infinita, la Tierra 51 es uno de los mundos del multiverso en el nuevo 52 también, por lo que sería reformada y reformada, pero con los mismos elementos de esta versión de después del desastre. Aparecería por primera vez en las páginas de Multiversity Guidebook volumen 1 número 1 del mes de marzo del 2015, donde reaparecería reformada. Obviamente la historia de la Tierra 51 de los nuevos 52 sería de alguna manera el hogar de sobrevivientes del gran desastre, donde el último niño de la Tierra, Kamandi, Ben Boxer, que ahora era convertido en una especie de mutante combinado con elementos de OMAG llamado Biomac, también conocido como tal, el príncipe Tulfan del clan del tigre, viajarían a través de un mundo en ruinas donde los animales poseían inteligencia humana y ahora controlan el planeta. Ya hemos mencionado que los recientes son Biomac, Kamandi, el
el príncipe Tulfan, y una versión que se menciona que aparecen los nuevos dioses, aunque esto realmente es cuestionable, dado que se supone que para el multiverso sí se define como seres únicos e inalterables a escala multiversal. Por tanto, se presume que son los mismos de todas las continuidades o realidades. Entre los personajes vistos y referenciados allí son a la propia versión de Big Barda, Darkseid, Highfather, Lightray, Mr. Miracle, Fastback, Tachyon, Lonar, Avia, Jaimon, entre otros. Lo cual da a entender que de alguna manera las historias del Cuarto Mundo no siempre quedan radicadas a la continuidad de New Earth o Prime Earth actualmente. Curiosidades. Esta tierra se basa como tal en la Tierra After Disaster de Jack Kirby. La Tierra 51 es opuesta en el actual multiverso a la Tierra 6 de la estructura multiversal y está directamente conectada con New Genesis, el aspecto del pináculo de la esfera de los dioses. La Tierra 51 es un extremo del eje de Kirby en el multiverso local conocido como Tierra 51 para ese momento. También es la mitad del binario Lee Kirby con Tierra 8. Hay otro dato curioso importante y es que citar que con los eventos de Dark Crisis, algunos de estos componentes fueron reorganizados una vez más. Si bien es cierto que el multiverso DC se mantuvo, los eventos de Dark Crisis trajeron de vuelta otras realidades, de alguna manera reformateándolo y actualizando sus historias, por lo cual este multiverso aún ahora es más amplio, ¿no? En la continuidad Premier, por ejemplo, en el caso ya lo que tiene que ver con la historia de origen de las posibles realidades futuras del universo ese, pues cabe citar pues que gracias a las reformas del canon del universo ese, el reino del hipertiempo, que es sensible para crear líneas temporales alternativas, puesto que existe una posibilidad de muchas en el que el gran desastre puede haber llegado a existir en la continuidad oficial e incluso en la revisión de la historia del universo, si actualmente se acepta dicha posibilidad, gracias a los cómics de Electric Warriors que ocurren al menos un par de siglos del evento de el gran desastre, y obviamente las historias de Kamandi, y que ocurre al menos en el propio universo DC, así como se contó en la maxi serie de Kamandi Challenge del 2017 e incluso en la miniserie Legión de Superhéroes Millennium de octubre de 2020. Sin embargo, los eventos de Dark Crisis pudieron haber contenido ciertas consecuencias en las que pudieron haber vuelto a alterar dichas circunstancias, debido a que en un periodo transcurrido de 1000 años la Tierra, según el cómic de la Legión, se presentaron diversos acontecimientos no muy claros y que contrastan a los sucesos narrados en Kamandi Challenge y en Electric Warriors, por lo que pueden o no ser apócrifos. Sin embargo, otra referencia de ellos sugiere que el evento crossover Generations, en el cual se afirma que el evento en que Buster Gold, que había viajado en el tiempo y ya siendo un poco más viejo en esta versión, estaba en búsqueda de héroes para evitar otra nueva crisis, el cual se encontraría precisamente con Kamandi y esté siendo arrancado de dicha continuidad. No sin antes también como mencionar que se señalaba el hecho de que su encuentro con Ross Forrest alias Rosantor, de que ahora posee inmortalidad en la historia de Legión de Superhéroes Millennium, en algún momento después reaparecería dicho suceso tras el evento de Kamandi Challenge, es decir, como si este personaje hubiese hecho un recorrido alrededor del mundo durante varios siglos. Asimismo, la miniserie de Checkmate Volumen 3 de más recientemente del 2021 se había revelado que el personaje de Kamandi ya adulto había vuelto atrás en el tiempo para liderar una nueva encarnación de Checkmate. Ya en la edad adulta, Kamandi decidió regresar a la era de la Liga de la Justicia, por lo cual al unirse a Checkmate como el nuevo rey del equipo, o sea el nuevo rey negro o blanco según, esto lo hizo precisamente para evitar algo peor u horrible que había presenciado en su propio tiempo. Renuente a revelarse como un viajero en el tiempo, tomó la identidad falsa de Kingsley Jacobs. Dado estos sucesos, los eventos del gran desastre en el SU en el Prime Earth pueden ser constantemente reformados o cambiados. Sin embargo, esto también explica algunos elementos que también creó una tercera línea de tiempo en la que el gran desastre nunca sucedió, y es lo que da el origen a otro personaje que también hicimos biografía junto a Kamandi, que fue el personaje de Tommy Tomorrow, el miembro de los Planetarios, que curiosamente en la historia de la miniserie de la Legión de Superhéroes Millennium se da a entender que el propio Kamandi llegó en un momento dado después de que la Tierra se recuperara y formó parte de un equipo explorador del universo. Bueno, son cosas bastante enredadas que incluso son tan divergentes que el propio hipertiempo de alguna mente está constante cambio.
El otro holocausto nuclear ocurrió en la Tierra 86. Pues la Tierra 86 es un mundo en el que la guerra atómica de 20 días devastó a gran parte de la Tierra el 9 de octubre de 1986, aunque en algunas versiones lo sitúan incluso en los años 90. Lo que queda está custodiada por los llamados caballeros atómicos, un personaje conocido como Hércules y una variante de Kamandi también poblaban este mundo. Bueno, aunque esta parte sí fue agregada posteriormente. Porque esta historia apareció en las páginas de Strange Adventures primera vez en el volumen 1, en el número 117 del mes de junio de 1960, durante la época precrisis. Dicho mundo fue creado por los creadores de los Caballeros Atómicos, John Broome y Murphy Anderson. Historia. En la versión precrisis se menciona que la guerra que provocó la extinción de casi toda la vida vegetal y animal en la Tierra provocó una amnesia generalizada en muchas personas que quedaron con vida, especialmente en los propios soldados. La única comida que queda es enlatada, el dinero no vale nada. La radiación actual no causa siquiera cáncer, sino que provoca extrañas transformaciones en las víctimas desprotegidas. Las explosiones de las bombas de hidrógeno habían cambiado por completo la forma de los continentes. Bueno, esto realmente es una exageración si se trata de la vida real, porque realmente simplemente causa destrucción. Pero bueno, esto es una historia de los cómics de ficción. Todo vale. A veces se suponía que este universo existía en la mente de Gardner Grail como parte de una realidad virtual donde se entrenaba al soldado. Presuntamente la Tierra 86 fue destruida durante el evento de la crisis en las Tierras Infinitas y luego presuntamente salvada retroactivamente por la destrucción durante el evento de convergencia. Obviamente eso sería material útil para los eventos posteriores que restaurarían al multiverso original. Entre los residentes están los caballeros atómicos, el personaje de Hércules, los perros montados que se llaman los dálmatas gigantes, que eran como los caballos para los sobrevivientes del holocausto nuclear, personajes como el villano como Balón Negro, el cazador de sangre, Michael Grant o el Doctor Scuba, que por cierto es un personaje derivado de los cómics de Oma. Algunos datos de interés involucran que las aventuras de los Caballeros Atómicos y Hércules se establecieron por primera vez como un universo alternativo, como lo explica la revista Quién es quién del universo DC, el directorio definitivo del universo DC, justamente en el número 10, pero no se había nombrado hasta la crisis de las Tierras Infinitas que sucedió en el famoso compendium que hemos mencionado anteriormente. Los elementos de este universo se usarían más tarde para la Tierra 17, tanto pre y post Flashpoint. Cabe situar que en algún momento de la historia se llegó a entrecruzar acontecimientos como los ocurridos en la Tierra de After Disaster o AD, lo que reformuló dicha realidad y sentaría las bases de lo que se conocería como la Tierra 17, siendo como otra versión de los sucesos del Gran Desastre, o al menos una variante esta. La continuada crisis infinita de la Tierra 17 de Flashpoint, como les mencionaba antes, es una de las 51 realidades divergentes que se ramificaron durante la realidad central de New Earth durante la recreación del multiverso poco tiempo después de los eventos de Crisis Infinita. En esta encarnación de la historia, en algún lugar del pasado de esta Tierra, hubo un holocausto nuclear al que los habitantes se refieren como el Gran Desastre. Algunos que involucraron armas atómicas, otros dicen que fue un misterioso químico llamado el Cortexin que estuvo involucrado en alguna manera. Poco tiempo se sabe que sobre esta Tierra, excepto en la cual se describe como la brillante radioactividad y esperanza, es aquel lugar de hogares, animales inteligentes y esclavos humanos que en su mayoría han perdido el poder del habla. Sin embargo, aquí el planeta sobrevivió y la gente de aquí estaba trabajando arduamente para poner al planeta en pie de igualdad con sus contrapartes paralelas. Ya sabemos que las famosas referencias de interés, aparte del planeta Tierra, está la famosa ruina de la Estatua de Libertad, que era un guiño incluso a los cómics, no solamente de Jack Kirby, sino a la novela y película basada en el planeta de los simios de Pierre de Boulle. Entre estos residentes, pues acá ya vemos una especie de amalgama, que es casi lo que ya hemos repetido anteriormente. Acá se menciona a los Caballeros Atómicos, a Ben Boxer, a Kamandi, una versión antropomórfica simia de Starman y una versión conocida de Superman conocida como Super Demon, que es basado en Etrigan el demonio. Entre otros datos de interés es que esta es una de las realidades alternativas del multiverso por Crisis Infinita. Esta realidad posee elementos de historias anteriores a Crisis, como los Caballeros Atómicos y Kamandi, también las conocidas como la Tierra AD, bueno, aunque de hecho es otra forma de denominar este tipo de historia. Sin embargo, los sucesos de cuenta atrás para Crisis Final se mantuvieron como dos versiones separadas
con diferente narrativa y estructura. Los simios constituyen parte la mayoría de la población terrícola. Como tal, un simio, por eso les explicaba antes que había un simio que era el Starman de dicha tierra. Los personajes de esta Tierra 17 parecen como personajes jugables incluso en un videojuego, en el famoso videojuego en línea, que obviamente es un juego que ya no existe en internet, que se conocía Crisis Infinita, la lucha por el multiverso. Acá se llegó a conocer personas como el Atomic Green Lantern, Atomic Joker, Atomic Poison Ivy, Atomic Wonder Woman. En esta realidad tienen algunos rasgos similares a la Tierra 51, a la Tierra posterior al Flashpoint, que es de la misma Tierra. Aquí se supone que Clarion, el niño brujo de la Tierra 16, es decir, de la Tierra John Justice, había afirmado que había visitado dicha realidad. La continua post-Flash de la Tierra 17, pues, como lo anteriormente mencionado, llevó al universo a reiniciarse en algunas historias, por lo que la miniserie del multiverso de Grant Morrison trajo orden a este caos de las historias previas. Por tanto, la nueva Tierra 17 es uno de los nuevos mundos del multiverso de estos nuevos 52 y de los mundos posteriores a Dark Crisis. Se diferencian ahora, o al menos esos caños ligeros, es que aquí los Caballeros Atómicos son versiones de los miembros de la Liga de la Justicia. En este mundo también sufrió un holocausto nuclear. En este mundo se basa en el concepto anterior de Tierra 17, así como la Tierra 86 y posterior y anterior a la crisis. La Tierra 17 está opuesta a la Tierra 15 en la estructura multiversal e incluso lleva algunos conceptos también derivados de la Tierra AD, de la Tierra 295. Bueno, como curiosidad, pues como se mencionaba anteriormente, durante la época post-crisis en la aparición de los Elseworlds, producto del concepto de hipertiempo, la Tierra 17, números nombrados en letras de acuerdo a la historia de Animal Man, volumen 1, número 23 del mes de mayo de 1990, esta Tierra originalmente fue una de las tierras paralelas destruidas por la crisis de las Tierras Infinitas, dando como resultado que quedaron los restos de una dimensión conocida como el Limbo. En dicho mundo, los superhéroes se crearon como parte de un experimento del gobierno, siendo el primer héroe conocido como Overman una base prototipo para crear el análogo de Superman de un universo similar a una Tierra invadida por nazis, ¿no? Todos recordemos Tierra X, pero era algo bastante parecido. El resto de los héroes de este planeta son clones modificados que crecen a partir de esos raspados celulares multiversales de realidades alternativas. La Liga de la Justicia de este mundo está unida al ejército de los Estados Unidos, por ejemplo. Aquí incluye análogos para Batman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde. Eventualmente Overman es infectado por un virus sexual que lo vuelve completamente loco, lo que lo lleva a matar a la Liga de la Justicia y a arrasar el mundo. Overman de alguna manera obtiene acceso a la bomba del fin del mundo, que tiene la intención de hacer estallar para el propio fin, es decir, la destrucción mutua, la famosa destrucción mutua del mundo, ¿no? Y poderse llevar a sí mismo con él. Este mundo sería destruido en la crisis, pero Overman renacería brevemente para Animal Man volumen 1 número 24 debido a las maquinaciones del psicopirata para solo ser asesinado por Hombre Animal o Animal Man. Bueno, básicamente esto es lo que nos ha ofrecido la historia bastante divergente y que hemos querido complementar acerca del evento del gran desastre, conociendo las diferentes versiones del futuro apocalíptico del universo ese. Sin más que decir, yo soy Black Hawk. Los invito a que le den like, se suscriban, que comenten qué les pareció esta amalgama de historias alternativas que de alguna manera han dado lugar a futuros algo nefastos en el multiverso ese. Déjenmenos saber en la caja de comentarios qué otros personajes o historias o curiosidades quisieran saber. Yo soy Black Hawk y los invito a que me sigan en las diferentes redes sociales que estarán a continuación, no solamente en pantalla que han visto alrededor de todo el video, sino aquellas que aparecerán a continuación. Yo soy Black Hawk y les recuerdo que todas las redes sociales están en la descripción del video. Denle like, suscríbanse y compartan el contenido para seguir creciendo. Sin más que decir, yo soy Black Hawk. Sigan siendo felices, Black Hawk le dice, y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera. Y bien mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @archivosmarvel616 más Star Wars, ese más, recordemos que es en palabras.
y Archivos DCU by Blahawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel C1 C Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee/by Blahawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks. Así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video, ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video, otra edición fuera.